Evangelio de hoy, viernes 27 de septiembre del 2024. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. En una ocasión, mientras Jesús oraba a solas, y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros, que Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les preguntó: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: el Cristo de Dios. Pero él les ordenó enérgicamente que no dijeran esto a nadie, y añadió: el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Este breve pasaje del Evangelio según San Lucas está lleno de profundidad teológica y espiritual. Nos invita a reflexionar sobre tres grandes temas: la identidad de Jesús, la confesión de Pedro y la predicción de la pasión y resurrección de Cristo. En conjunto, este fragmento representa un momento clave en el ministerio de Jesús, donde se hace visible la tensión entre la expectativa mesiánica de los discípulos y el misterio de la cruz, que ellos aún no comprenden en su totalidad. Jesús en oración, el contexto de la revelación. El pasaje comienza con una escena que revela algo esencial sobre la relación de Jesús con su Padre. Jesús oraba a solas. En varias ocasiones a lo largo de los Evangelios, vemos a Jesús retirarse para orar en soledad. Este detalle, aunque aparentemente sencillo, nos ofrece una profunda enseñanza sobre el lugar de la oración en la vida de Cristo y, por extensión, en la vida del creyente. Jesús, el Hijo de Dios, constantemente busca momentos de intimidad con su Padre Celestial. No solo antes de los grandes momentos de su misión, como aquí, o antes de su arresto en Getsemaní, sino también en su vida cotidiana, Jesús nos da un ejemplo claro de la necesidad de la oración. Él, siendo Dios, no prescinde de la comunión con el Padre, sino que la coloca en el centro de su vida. Si para Jesús era necesario orar para mantenerse en la voluntad del Padre, cuanto más para nosotros. Esta escena nos invita a preguntarnos: ¿cómo es nuestra vida de oración? ¿Nos reservamos momentos para estar a solas con Dios, buscando su guía, fortaleza y sabiduría? La oración no solo es un acto de petición, sino también de escucha, donde nuestro corazón se abre para recibir la voluntad de Dios y ser conformado a su amor. La intimidad con Dios que experimentamos en la oración es fundamental para vivir en comunión con su voluntad. La pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Luego, Jesús plantea a sus discípulos una pregunta que está en el centro de todo el cristianismo: ¿quién dice la gente que soy yo? Este cuestionamiento nos revela la importancia de la identidad de Jesús en su misión y cómo es percibida por los demás. Los discípulos le responden mencionando las opiniones que circulaban entre la gente: unos dicen que Juan el Bautista, otros, que Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Estas respuestas reflejan el desconcierto y la fascinación del pueblo con Jesús. Por un lado, reconocen en él una figura profética y poderosa, comparable a los grandes profetas del pasado. Sin embargo, al mismo tiempo, estas respuestas no captan plenamente la realidad de quién es Jesús. Lo ven como un hombre extraordinario, un profeta que habla en nombre de Dios, pero no alcanzan a comprender que él es más que un profeta: es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Este momento también nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos a Jesús en nuestras vidas. En nuestra cultura actual, Jesús es frecuentemente visto como un maestro moral, un líder espiritual o incluso un revolucionario social. Sin embargo, estas visiones, aunque reconocen algo de su grandeza, no alcanzan a capturar su verdadera identidad. Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios encarnado, que vino a liberar a la humanidad del pecado y la muerte. Su misión es mucho más profunda que la de un simple reformador o profeta. Es crucial que, como creyentes, no nos dejemos llevar por las opiniones populares que reducen a Jesús a una figura histórica o filosófica, sino que lo reconozcamos en toda su plenitud divina. La confesión de Pedro: el Cristo de Dios. Después de escuchar las opiniones del pueblo,
Jesús hace una pregunta aún más personal: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Esta pregunta va directamente al corazón de los discípulos y, por extensión, al corazón de cada creyente. Es una pregunta que todos debemos responder en algún momento de nuestras vidas: ¿quién es Jesús para mí? Pedro, en representación de los discípulos, da una respuesta valiente y llena de fe: el Cristo de Dios. Con estas palabras, Pedro reconoce a Jesús como el Mesías, el ungido de Dios, el esperado por el pueblo de Israel para traer liberación y salvación. Este es un momento de revelación divina, donde la fe de Pedro le permite ver más allá de las apariencias humanas de Jesús y comprender su verdadera identidad. Sin embargo, aunque Pedro acierta en su confesión, todavía no comprende completamente lo que significa ser el Mesías. Como veremos en el siguiente versículo, la visión de Pedro sobre el Mesías está aún influenciada por las expectativas judías de un líder político y militar que liberaría a Israel de la ocupación romana. A pesar de su fe, Pedro y los demás discípulos todavía no entienden el camino de sufrimiento y cruz que Jesús debe recorrer. Este momento en la vida de Pedro nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Cómo respondemos nosotros a la pregunta de Jesús: ¿quién dices que soy yo? La fe es un don de Dios, y aunque podemos confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es posible que no comprendamos completamente lo que ello implica en nuestras vidas. La fe es un camino en el que constantemente estamos siendo llamados a profundizar y a purificar nuestra comprensión de quién es Jesús y cómo debemos seguirlo. El camino de la cruz, sufrimiento y resurrección. Después de la confesión de Pedro, Jesús hace una advertencia a sus discípulos: el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Este anuncio es desconcertante para los discípulos, que esperaban un Mesías glorioso y triunfante. Jesús, en cambio, les revela que su camino es el de la cruz, el sufrimiento y la muerte, antes de llegar a la resurrección. Aquí vemos una enseñanza central del cristianismo: el misterio pascual. Jesús no vino solo a reinar sobre la tierra, sino a redimir a la humanidad a través de su muerte y resurrección. La cruz no es un accidente en su misión, sino el corazón de su obra salvadora. Es a través de su sacrificio en la cruz que Jesús derrota el poder del pecado y abre las puertas de la vida eterna para todos los que creen en él. Este anuncio de la pasión también nos invita a reflexionar sobre el sufrimiento en nuestra propia vida. Jesús no promete una vida fácil a sus seguidores. De hecho, más adelante en el Evangelio, dirá: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Lucas 9:23. El camino del discípulo es un camino de cruz, pero es también un camino de esperanza, porque la cruz siempre lleva a la resurrección. En nuestras propias vidas, enfrentamos sufrimientos, pruebas y dificultades. A veces, estos momentos pueden parecer incomprensibles y nos pueden llevar a dudar del amor y la presencia de Dios. Sin embargo, el Evangelio nos enseña que el sufrimiento no es el final de la historia. Así como Jesús resucitó al tercer día, también nosotros somos llamados a experimentar la vida nueva que brota del dolor y la muerte. En la cruz, encontramos la promesa de la victoria final sobre el mal, la muerte y el pecado. El secreto del Mesías, la advertencia de Jesús. Es interesante notar que después de la confesión de Pedro, Jesús les ordena enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Esta advertencia de guardar silencio, conocida como el secreto mesiánico, aparece varias veces en los Evangelios. Jesús no quiere que se haga pública su identidad mesiánica en ese momento, probablemente porque el pueblo y los mismos discípulos aún no comprenden plenamente lo que significa ser el Mesías. Si Jesús fuera proclamado públicamente como el Mesías, podría haber sido malinterpretado como un líder político o revolucionario, lo que no era su misión. El secreto mesiánico también subraya que el verdadero conocimiento de Jesús no viene solo de una confesión externa, sino de una comprensión profunda de su misión y de su cruz. Los discípulos aún no estaban listos para predicar sobre el Mesías porque no comprendían completamente el camino de sufrimiento y redención que él debía recorrer.
Este aspecto del Evangelio nos invita a reflexionar sobre cómo compartimos nuestra fe. Es importante confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero también es necesario que lo hagamos con un entendimiento profundo de su mensaje y su misión. No se trata solo de palabras, sino de un compromiso real con su camino de amor y entrega. Oremos. Señor Jesús, en este Evangelio nos revelas tu identidad como el Cristo, el Hijo de Dios, que vino a salvarnos a través del camino de la cruz. Hoy te pedimos que, como Pedro, podamos reconocerte como nuestro Salvador, no solo en palabras, sino en lo profundo de nuestro corazón. Danos la fe para verte en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, y la valentía para tomar nuestra cruz y seguirte cada día. Perdona nuestras dudas y miedos, y fortalécenos para caminar contigo en la confianza de que, al igual que tú resucitaste al tercer día, también nosotros experimentaremos la victoria de tu amor sobre todo mal y toda muerte. Señor, ayúdanos a conocerte cada vez más profundamente, y a proclamarte con nuestras vidas, siendo testigos de tu amor y de tu gracia. Que nunca temamos a la cruz, sino que la abracemos con esperanza, sabiendo que es el camino que nos lleva a la vida eterna. Amén.